Muchas felicidades porque hoy está de aniversario. Exactamente, mi aniversario hoy día. Ajá. 9 de septiembre. 9 de septiembre, que es el momento en que estamos grabando este programa. Choco Santa Cruz hizo las gestiones para poder contar con la presencia de Miguel Mercado en este programa y juntos haremos de esta entrevista un encuentro de lujo. ¿No es así, Choquito? Así es. Me siento honradísimo, querido Jorgito, de estar aquí en la radio como siempre, tratando de mostrar lo que significa nuestra gente, esa del oriente boliviano que hace pues de verdad patria. Miguel nació en Riberalta, en la perla del Manutata, la capital de la provincia de Bacadíes, en el departamento del Beni. Como decía Jorgito, y como lo ratifica el cumpleañero de hoy, Miguelito Mercado, nació el 9 de septiembre del año 1948. Tiene exactamente mi edad. De manera que los dos con una lucidez pero espectacular, y me complace porque esa es la satisfacción de encontrar a los amigos. Miguelito ha hecho trabajos impresionantes en la música antes de venirse aquí a esta tierra bendita de Santa Cruz. Y allá en el Beni ha creado y desarrollado una imagen impresionante, Jorge, de buena voluntad, de extraordinario músico, de excelente amigo, de honorable persona, con una solidaridad y una prestancia impresionante, de verdad, no estoy exagerando, en todos los ámbitos. Bueno, Miguel, ¿cómo empezó esta historia en la música? ¿Quién fue su maestro y cómo adquirió ese estilo que lo llevó a la fama? Bueno, yo empecé a tocar primero el acordeón, que es el más, a botones, que es el más difícil, no a teclas como se tocan ahora. Yo aprendí en una barraca donde vivía con mis padres que se llamaba Fortaleza. Tenía 5 años y medio de edad y aprendí porque mi madre viajó a hacerse una operación de Cochabamba y me dejó solito a esa edad. Y mi padre tenía una tienda y me querían dar dulces, galletas y todo para que yo no deje de llorar, porque lloraba por mi madre. Claro. Y habían llegado esos acordeones ahí justamente. Y entonces yo le dije, le indiqué, ¿qué querés eso? No, eso lo vas a fregar. Eso no es juguete, eso es para la cuesta caro, me decía mi padre y todas esas cosas. No lo decía, bueno, para no verme llorar me lo bajó el acordeón. En menos de un mes ya yo tocaba un tema. Con el acordeón sin que nadie me enseñe. Sin que nadie me enseñe. Ajá. Ya. Y mi primer tema se llamó Amémonos, que es un vals. Fue mi primer tema que yo aprendí a tocar sin que nadie me lo enseñe. Porque yo salí muy joven de Trinidad y estuve en Guayará a mis 15 años, a mis 16 años y ya no volví casi a Riberalta. Por eso que tantos años estuve en La Paz, estuve en Trinidad varios años, que hay mucha gente que piensa que yo soy trinitario. Sí. Ya. Es como Montero, hay mucha gente que piensa que yo soy montereño también, ¿no? Ya usted se está aproximando a los panchitos. A los panchitos. Claro, en Montero, pues yo llegué bien muchacho, Montero, 16, 17 años. Bien muchacho estaba cuando ¿Y llegué. cuántos años se quedó en Montero? Me quedé casi, por decirte, unos 10 años, algo así, claro. ¿Cómo fue esa? Donde formamos, me decía Negro Ibáñez, era profesor de música en Montero, me decía. Sí. Lo que pasa es que yo en La Paz, cuando fui y grabé mi primer disco. Eso, antes de ir a Montero. Antes de ir a Montero, ese disco que usted tiene ahí, ese de... Y del cual podemos escuchar ahorita, por ejemplo, está Guayaramerín. Guayaramerín, sí. Ajá, ¿sí? Lo escuchamos. Lo escuchamos. ¿Quién es el autor de Guayaramerín? Loaiza Caro, apellido. Loaiza Caro. Loaiza Caro. ¿Qué año lo grabó este disco? Ese disco lo grabé, que debe estar ahí en el disco, el 64 más o menos.
Ah, fue uno de los primeros que grabó Discolandia. Sí. Porque Discolandia grabó este disco. Claro. Ajá. Todavía tuve la oportunidad de cuando los estudios le pagaban a uno para grabar, ¿no? Claro. Ahí, todavía a usted le pagan. Porque ahora ya uno paga para grabar. Pues, claro. Ahora te dan pergamino. No, claro. O sea, nos contactaba Miguel Dueri. Y la señora Miriam, eran los esposos. Sí, yo trabajé mucho para ellos ahí. Ajá. En el estudio de grabación. Ya. Acompañó, me imagino que a varios. Sí, ¿Se recuerda algo? A Zulma Yugar le acompañó 2 años en La Paz. Ah, mire usted. Hemos salido afuera del exterior. Yo era organista de Zulma Yugar durante casi 3 años. Ajá. Claro. Ya. Y ¿En los años 60? Mire, ahorita hay cositas que se me están yendo. ¿Quién más? del 60? Casi empezando el 70, ¿verdad? Estuvo por México. ¿Por dónde viajó usted con...? Bueno, a Chile, estuvimos en México. Ah, eso es. A fines de los 60. Sí, claro, porque el 69 había retornado de México, Zulma, cuando graba en Brujo. Sí, y todo, y estuvimos acá en todo Bolivia, en realidad todo lo que es Bolivia lo andamos con Zulma. Ya. Y era cuando la música se hacía al vivo, no había pistas, no había historia, ¿no? Así es. No había que uno se hacía el que tocaba y todas esas cosas, ¿no? Ajá. Ahorita ya puede hacer uno tantas cosas sin hacerlas, ¿no? Claro. Pero entonces el músico tenía que saber tocar el instrumento, porque si no, no vivía de la música. Ajá. Sí, y entonces, o sea, fui uno de los primeros que toqué también cuando toqué órgano, cuando empecé a tocar. Sí. Toqué bajo de pie, que lo sigo tocando, ¿no? Sí. O sea, los bajos, pero con los pies, ¿no? Ajá. Claro, eso toqué mucho tiempo. ¿Usted es autodidacta o usted tuvo además algunas enseñanzas que...? No, yo estudié música. ¿Usted estudió? Yo estudié música. Eso es una gran noticia y una cualidad. Ya yo estudié música porque entré incluso aquí a la Normal. El Negro fue mi compañero en la Normal. Ajá. Negro Ibáñez, Saúl Saldaña. Saúl Chichín. Que yo no salí de esa Normal, pero estudié en La Paz. Ya. Una parte de un conservatorio para nivelarme esa situación. Porque yo era profesor ya de música. Como era profesor, nos obligaron a esos cursos de profesionalización, se llamaban, en esa época. Claro. La señora Degni Antelo de Mercado era la directora de ese instituto profesional de música en esa época. De Enrique Pinot. Tengo yo ahí los reconocimientos y todas esas cosas, ¿no? Ajá. Pues, esa es una parte. Ahora usted me puede seguir refrescando un poquito. Claro. Después usted llega a Montero, es profesor de música, además titulado. Pero yo le cuento por qué llegué a Montero. En La Paz lo conocí a los Panchitos, que eran montereños. Sí. A Godofredo Núñez. Y ellos escucharon. También montereño. Claro, él escuchó mi acordeón y entonces le digo a los Panchitos, háblenle para que él le haga los arreglos a los discos de todos los temas, porque todos los temas eran de Godofredo Núñez. Claro. Todingo lo que se grababa. En ese momento grababan los Panchitos y grababan las hermanitas Saldaña. Exacto. ¿No es cierto? Estamos hablando de la época de Jumechi, cuando salió Jumechi. Exacto. Los primeros que grabaron Jumechi fueron los Panchitos, por supuesto. Los Panchitos. Sí, en toda parte. Allá. Y los temas de Godofredo. Y los temas de Godofredo. Claro. Y de paso, uno de Percy Ávila, Lunita Camba. Ojos Negros era de José René Moreno. Sí, de José René Moreno. Que está incluido, que es espectacular. Eso lo vamos a escuchar ahorita, porque en toda, cuando se habla siempre de los Panchitos y de ese disco, porque ese fue su mejor disco, ¿no es cierto? Claro. Fue un álbum de 12 canciones. Todo el mundo comenta precisamente el instrumento que lo acompaña, que es el acordeón. ¿No? O sea, siempre el nombre de usted está en ese álbum, porque realmente fue lo mejor que se hizo con los Panchitos, que hicieron varias grabaciones, porque después fueron al Brasil también y grabaron. Pero ese álbum fue espectacular. Y era el estreno de canciones, como usted menciona ahí. Los temas que más sonaron en esa época fue Jumechi, que además marcó toda una época. Lunita Camba de Percy Ávila, que también marcó toda una época, ¿no? Escuchemos Ojos Negros, que ahí se puede apreciar todo el arte de Miguel Mercado.
¿Qué le pareció? Cara, fantástico. Formidable. Es decir, hay información pues histórica, pero formidable. Te preguntaba sobre Trinidad. Claro. Y ahí sí integraste varios conjuntos y acompañaste también a varios. Claro. ¿Fuiste parte de los catedráticos? No. Sí, fui. Ahí. Fue parte de los catedráticos. Claro. Y logró grabar también con él. También. Lo que pasa es que... Y hablas también, perdón que te interrumpa, Miguelito, para dejarte desarrollar toda la historia. Habla también de los Diablos Rojos, por ejemplo, y de con quienes hubieras hecho también algún trabajo musical allá en Trinidad, por favor. No fui por ningún contrato ni nada por el estilo. Llegué, pero con mis dedos bien puestos en el acordeón, ¿no? Y la gente nos escuchó, nos fuimos al Club Social, y ahí los conocí a los Diablos Rojos. Y ellos necesitaban un acordeón, así un acordeonista. Y entonces yo fui integrante, lo hicimos, ensayamos, y se hizo bien el grupo, ¿no? Porque estaba ahí Félix Becerra, estaba Chitú Becerra, Emilio Arias, estaba Emilio Struebel, estaba Tigre, pero no me acuerdo. Tigre Aguilera. Era un gran guitarrista, ¿no? ¿Verdad? Claro, Tigre Aguilera. No sé si estará vivo, ya se murió. No, murió. ¿Sí? Murió. Y así, y ya no me acuerdo ya de... Y el loco Cortés, Walter Cortés. También, el locango, ¿no? El locango. Sí, que está en Santa Cruz ahora, loco, ¿no? Vive acá, sí. Entonces, por eso yo llegué allá y estuvimos... Después hicimos una gira que nos llevó, el empresario era su papá de Miguel Ángel, ¿no? Él era el que manejaba el conjunto, los contratos y todo eso, el papá del Feo Arias. Y viajamos y estuvimos en Las Minas, en La Paz, en otras ciudades de Bolivia, y nos fue bienísimo, ¿no? Y ya cuando retornamos a Trinidad, sí, ya yo no seguí con los Diablos Rojos. ¿Pero usted participó en la grabación que hicieron los Diablos Rojos? No. Los Diablos Rojos no. Grabaron en Discolandia. En Discolandia no, creo que no. 65. Creo que no me acuerdo. Ya. No me acuerdo. ¿Y el paso con los catedráticos? Y al paso con los catedráticos, yo tocaba entonces aquí en Santa Cruz con un grupo que se llamaba Los Pipers. Claro. Yo era integrante de Los Pipers aquí en Santa Cruz, y de allá viajó un emisor de los catedráticos acá, y me habló, me entusiasmó para irme yo a trabajar a Trinidad y quedarme allá, y me conseguían todo lo que yo pida, por supuesto, toda una... Como que me dieron lo que yo necesitaba en una situación mejor que la de acá. Yeah. Y me fui a integrar los catedráticos. Le vi pra casa un periquito y parecía un papagayo. Le vi pra casa un periquito y parecía un papagayo. Lá en casa todo el mundo dice, ese bicho un pirigallo. ¿Qué tiempo estuvo con los catedráticos? Unos 2 años y medio, algo así. Ajá. No, Usted mencionó los Pipers. Ajá. ¿Usted estuvo desde el comienzo con los Pipers? no. ¿En qué etapa estuvo usted? Yo estuve cuando prácticamente casi todos habían desertado de ese conjunto. Ya. Y habíamos entrado nuevos a ese. Ya estamos hablando de los 70. De los 70, sí. Ajá. Porque entonces quedaron los Dalton y quedamos nosotros. Ya. Pero los integrantes ahí, que uno era Armando III, pues era Piper. Al comienzo, en los comienzos de los 60, claro que sí. Era Piper. Y ya los otros no me acuerdo, ¿no? Pero Estaba en esa época en que usted estuvo, estaba Moreno. Walter Pechí, el hijo del Campa. El hijo del Campa Pechí. Claro, y estaba su hermano que era baterista. Exactamente. Estaba Yupe también, un cantor. Estaba Jimmy Gijena. Ajá, exacto. Esos eran los integrantes de los... Ajá. Que hay una foto que hace poco salió en el Deber. Que Sí. Ahí están los dos. Yo me acuerdo, tengo por ahí alguna foto de algún matrimonio en el que... Claro, tanto matrimonio, porque tenemos mucho. Yo tengo muchísimos años de música. ¿Hay material de los Pipers? Claro, tenemos material de los Pipers, pero usted no participó en las grabaciones de los Pipers. No sé, creo que no. Tenemos las grabaciones de los instrumentales
Ajá, no. Ahí era Vargas, creo que era el organista. Y Vargas. Estaba Enrique Vargas. Enrique Vargas, él claro. el organista en esa época, y creo que fue uno de los que grabó. Exacto. Que estaba también Memo Arce en esa época. Que anterior a lo que estuvo usted. Anterior. Ya. Memo Arce estuvo cuando estaba Armando, creo también. Exacto. ¿Lo acompañaste también a Memo? Bueno, Memo, claro, cuando era esposo de Zulma, pues. Claro, yo me acuerdo. Tuvieron me acuerdo de la paz. Eran dos cantores y ya. Siempre estaba yo con Memo. Oigo un llanto que recorre el espacio para llegar a Dios. El primer grupo electrónico de Montero fueron los Yorkies. Claro. ¿Y usted formó parte usted fue uno de los creadores de los Yorkies? De los creadores de los Yorkies. ¿Cómo fue eso? Nico Sosa, Pinocho Roca, Borda, Rolando Borda. Ajá. El papá de Jessica, ¿no? Sí. Él era. Ajá. Que después no se salió de nosotros porque se fue a vivir a Estados Unidos, ¿no? Ya. Entonces, Negro Ibáñez. Y así estuvo uno de los Dalton con nosotros también, baterista famoso de los Dalton, ¿cómo se llama? Mario Vincenti. Estuvo integrando. Claro. Y fue el primer conjunto que se hizo, tocábamos bien, pues. Muy bien, ¿no? Tocaban, muy bien. Y veníamos, nos traían a tocar aquí a Santa Cruz, nos llevaban a muchos lugares. Ajá. Ese fue el conjunto, pues, el Nuevo Bolero, pero no dejaba el folclore. Siempre estuve con el folclore, siempre me gustó a mí nuestra música. Claro. Siempre la defendí. ¿Sabía usted que, así de manera infidente, para que no lo sepa nadie, ajá, Miguelito tiene 18 hijos? ¿Ah, sí? 18. Ah. Vamos a conversar con Miguel sobre este tema. Es histórico. Seguramente que nadie lo va a saber. Ha dejado ciudadanos de primer nivel en varias partes del Beni. En Santa Cruz usted vivió muchos años. No. ¿También ha tenido hijos en Santa Cruz? Claro, yo en realidad en la ciudad que más he vivido ha sido Santa Cruz, ¿no? Sí. Y seguís viviendo. Y sigo viviendo, pues, claro. ¿No? O sea, mi padre era cruceño, ¿no? Claro. Y tuve que, si alguna vez salí de Santa Cruz era por trabajo, como me fui a Trinidad, como si ya lo hablamos, y después volví a Santa Cruz, en Montero era Santa Cruz, todas esas cosas, ¿no? Miguel, ¿usted toda su vida ha vivido de la música y también de la docencia? Exactamente. Lo que pasa es que la música se puede vivir si usted la aprecia o la quiere y conserva su trabajo. El músico, si tiene otro trabajo, él vive de la música, pero si trabaja una vez al mes o una vez cada 15 días, no puedo. Yo justamente me enfermé porque yo se trabajaba de lunes a domingo con la música. ¿Nunca le faltó trabajo? Nunca, gracias a Dios. Claro, yo aquí mi último colegio fue el San Giorgio, ¿no? Sí. Ahí fui profesor del San Giorgio hace unos 2 años atrás, mi último colegio. Ajá. Aquí en Santa Cruz. Sí. Claro, y ahí en un colegio donde se entra pues a las 7:30 y se sale a las 4 de la tarde. Así es. Ese es el horario. Sí. Aparte de este tema, Amémonos, que son el génesis, es el comienzo, ¿alguno de los temas que más le haya marcado a usted durante toda esta carrera extensa, tan larga? Bueno, los temas brasileños, porque yo estuve muchos años en Brasil, estuve trabajando allá y conocí muchos músicos brasileños, que aprendí mucho de muchos músicos brasileños que generalmente eran mayores que mí y sabían mucho, porque el músico, en realidad el brasileño para la música y para el fútbol es incomparable. Ajá. Parece que la música la toca en otro idioma, todo, sus pisadas, sus posturas, sus estilos son diferentes, ¿no? O sea, son grandes músicos. Ajá.
Y ¿Usted entonces, vivió, cuántos años vivió en Brasil? 5 años. De ahí 5 años. Tengo dos hijos. ¿En qué parte En el vivió? estado de Rondonia. Ajá. Entre Guayramerín y Portobelo. Ya. Y ahí estuve, por supuesto, estuve en Río Branco, pero es al otro lado del Acre, ¿no? Ya. Pero acá en el de Rondonia estuve hasta Recife, Pernambuco, toda esa zona, digamos, ¿no? Ya. Y tuve el placer de acompañarlo a Pinduca. Yo lo acompañé. Ah, usted lo acompañó a Pinduca. Sí, a Pinduca. Ajá. Tengo algunas fotos con Gran músico Claro, brasileño. el del sombrero. Bien, lo vamos a recordar ahorita con una canción de Pinduca. ¿Cuál era el tema que más sonaba de Pinduca? Pinduca, ¿Carué, Caruá? Sí, o Prohibido Cuchillar. O Prohibido Cuchillar. ¿Podés interpretar un poquito? Claro. La acompaña Pinduca. Claro, Sí. harto hemos estado con Pinduca. Ah, sí. Y que una vez nos llevaron a una. Ahí sufrimos los dos con Pinduca, nos llevaron a tocar una propiedad de un señor que no. Me va haciendo los nombres, digamos. Ajá, sí. Ajá. Y nos llevaron a tocar ahí, y él tenía sus 3 bailarinas que eran preciosas, las Ya. bailarinas. Ajá. Y yo lo acompañaba, porque nos quedamos ahí, nuestro contrato era una semana, y tenía el otro contrato hecho porque era lleno de contratos. Ah, Su sí, fama sí, era- claro, era famosísimo en Brasil. Claro. Y él ya se había entrado a Bolivia, ¿no? Y ya, Claro, y ya claro. esos otros contratos eran en Bolivia. Ya. Y de allá no nos querían sacar, o sea, no querían que nos salgamos y como tenían tanta plata para pagarlo, pero Claro. el problema no. Así que ahí sufrimos, creo que 15 días sin poder salir. Y él ya se quería morir porque él tenía mucho. Claro, compromiso. claro. Claro. Bueno, la gente allá que conoce la vida de Pinduca también conoce mi vida en Sí, Huila, sobre seguro. todo. Ajá. Entonces lo que yo le estoy contando, eso es verdad, Ajá. no tengo por qué mentirle. No, no. Ah, sí, seguro. claro. Claro. He tenido el gusto de acompañar a Julio Iglesias. A Julio He Iglesias. acompañado a Manolo Otero varias veces, el más desacompasado de los cantores. Ah, el más desacompasado de los cantores. Era el que uno tenía que perseguirlo. Tenía que perseguirlo. No, pero claro. Ya. Y porque en realidad linda voz, pero Ajá. no cuadraba el compás, Ya, jamás. ajá. Y eso lo saben muchos si han tenido la oportunidad de acompañarlo, ¿no? Claro. No, a Raúl Show Moreno también lo ha acompañado. Ah, Raúl Show, sí. Raúl Show Ah. Moreno. Yo te vi en televisión. Ajá. Sí. ¿Sabe a qué grupo acompañé yo aquí también? Sí. A los Platters, a los americanos. A los Ah, ya. En la Puerta ¿Eso de qué año Oro. fue, Miguel? En la Puerta de Oro. Y cuando existía por la Puerta de Oro al frente de la policía, no había. Claro, claro ¿Qué que año sí. era mi...? Eso ha sido en los 70. ¿Sabe qué más fundé yo? Ajá. Con Callito Flores Floresca. A El Floresca. primer músico que tocó en Floresca, los Fute. almuerzos y la cena fui yo, Ah, mire usted. en Floresca. Y Ya. que Callito tenía un órgano, un jamón de los carísimos, Sí, $12,000, sí, $13,000. sí, sí, sí. Era el Ajá. órgano más caro del mundo ese. ¿no? Claro, El jamón. exactamente, el jamón. El jamón. Exacto. Ya, entonces ahí tocaba yo, y solamente con un baterista y un vocalista, éramos 3 músicos. Ya. Ahí tocábamos los almuerzos y que era un lujo eso. Era eso, un lujo, realmente. Era increíble porque hasta los garzones parecían los dueños, ¿no? Así es, sí, Pero- todo muy bien. Miguel, muchas gracias, de verdad. Te dijo Jorge que nos sentimos honradísimos y es una realidad. Verte bien. Gracias. Hasta el 9. No, le agradezco mucho. Conmigo. Ha sido el mejor regalo de cumpleaños de estar con ustedes, como les digo nuevamente, lo repito.
Ha sido un día, esta tarde feliz para mí. Muchas felicidades. Gracias, gracias.